Muy buenas noches, doctores. Bienvenidos al programa online de Colgate y Odonto Marketing, que como todos los jueves, cada 15 días les ofrece conocimiento odontológico del mejor nivel para que lo puedan aprovechar desde la comodidad de su hogar o su oficina. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Y en esta oportunidad tengo el placer de presentar a un amigo de la universidad, el doctor Juan Francisco Verastaín, quien es especialista en periodoncia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y labora como director de la clínica de la Universidad Científica del Sur, trabajando también en el área de periodoncia en esa facultad de odontología de nuestro país, el Perú. Les agradezco mucho por su participación. Como siempre, les recuerdo, vayan anotando sus preguntas, sus comentarios en el chat. Y al finalizar la charla, en aproximadamente una hora, haremos finalmente una rueda de preguntas. Sin más, los dejo con el doctor Juan Francisco, aprovechenlo, nos va a presentar hoy día un caso clínico bastante interesante y esperemos que sea pues de su agrado y de provecho de su práctica profesional. Hasta la próxima oportunidad y muchas gracias. Buenas noches, doctores. Quiero agradecer a Jaime por la presentación y agradecer a ustedes por su presencia virtual. Y a continuación lo que les voy a mostrar es un caso clínico, ¿no? Un caso clínico que lo trabajé hace unos años atrás y donde vamos a poder conversar varios temas que se dieron durante la ejecución del caso. Durante la presentación vamos a tocar varios temas, como les digo. Es un caso bastante complejo que se manejó en un largo tiempo y los tratamientos que se hicieron en este paciente fueron desde un tratamiento al principio algo provisional hasta algo definitivo. Y vamos a tocar temas como lo que es el arco cruzado en pacientes con enfermedad periodontal y vamos a tocar en este tema en particular el paciente fumador y la relación que hay entre la periodontitis, los pacientes fumadores y los implantes. Primero le quiero contar un poco de mi experiencia. Yo ya tengo 10 años de especialista en periodoncia, me dedico casi el 100% a periodoncia. Mi manejo con apoyo de un especialista en rehabilitación, los casos de rehabilitación, los manejamos en conjunto. Y lo que yo veo es que muchas veces me llegan casos como el que ustedes están viendo ahorita en la presentación, donde si ustedes ven las radiografías, el paciente tiene una gran reabsorción ósea, ¿no? Ha perdido mucho hueso alrededor de todos los dientes, pérdidas de hasta casi el 100% y en la mayoría de piezas pérdidas del 20 o 30%, donde les queda, un remanente de hueso del 20 o 30%, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a nivel de la pieza 2-3, abscesos periodontales, restauraciones en mal estado, y si podemos revisar el periodontograma, vemos múltiples bolsas periodontales. Los pacientes muchas veces me llegan a la consulta refiriéndome que han buscado una segunda visión o que vienen para buscar una segunda opinión y muchas veces me vienen diciéndome que les han dicho de que tienen que sacarse todos los dientes, ¿no? De que lamentablemente estos dientes ya tienen mucha movilidad y que le tienen que sacar los dientes y posiblemente colocarles implantes o hacerles prótesis totales y que lamentablemente el estado actual de esta boca no da para más, ¿no? Que hay que hacer estos tratamientos bastante dramáticos para el paciente, ¿no? Casos como estos también, como ustedes ven, si ustedes ven el periodontograma, todas esas zonas en rojo son zonas donde hay profundidad del sondaje, bolsas periodontales, no se llega a ver claramente, pero movilidades grado 1, grado 2 de casi todas las piezas, el paciente se siente disconforme, no siente que mastica bien, siente que se le mueven los dientes, y el paciente viene preocupado diciéndome, doctor, estoy preocupado, me han dicho que voy a perder mis dientes, yo no quiero perder mis dientes, me han dicho que esto es una enfermedad que no va a parar y necesito alguna alternativa de tratamiento. Casos como estos también, donde ven la radiografía, gran cantidad de pérdida de hueso. Este caso en particular es bien anecdótico, porque me contó que este paciente en particular tenía estos espacio que se le había formado entre los dientes anterosuperiores, entre la pieza 1-1 y la pieza 2-1. Y este espacio que se le había formado cuando fue al dentista hace unos años atrás,
El dentista le dijo, no te preocupes, te lo vamos cerrando. Y le comenzaba a colocar resina o compósite para ir tapando ese espacio. Pasaba un lapso de tiempo más, unos 6 meses, 8 meses, y se volvía a abrir ese espacio. Y el doctor le iba aumentando compósite. Y después ya se comenzó a preocupar el paciente porque comenzó a darse cuenta que comenzaba a sentir un sabor desagradable en la boca, comenzó a ver que los dientes se empezaban a mover, que incluso los puentes que le habían realizado ya se le empezaban a mover. Como ven, el puente del cuadrante 1 ya tenía una movilidad de grado 3. Y el paciente me dijo, creo que me está pasando algo más. Entonces, aquí el paciente venía un poco disconforme, había sentido que no le habían encontrado el diagnóstico adecuado desde un inicio. Y también le dijeron más o menos lo mismo, ¿no? Que ya lamentablemente los dientes ya habían pasado por un proceso y que lamentablemente ya no había mucha posibilidad de salvar esos dientes, que había que sacarle varios dientes. Y este caso, que es el caso que voy a presentar con mayor detenimiento, y lo voy a presentar justo este caso con un mayor detenimiento, porque creo que es el más complejo de todos, es el más difícil de todos, que es este paciente, que no voy a entrar en mucho detalle porque lo voy a hablar con mucho más detalle a continuación, donde básicamente tenía profundidad de sondaje arriba de 5 o 6 milímetros en todos los dientes, una pérdida de hueso generalizada de alrededor del 50 o 60% de pérdida del hueso, movilidad grado 2 hasta grado 3 de la gran mayoría de piezas, que vino también parecido, cabizbajo, preocupado, porque también tenía miedo de perder sus dientes. Entonces, la idea de presentar estos primeros 4 casos clínicos es decir que cuando les llegue un caso complicado como este, lo primero que tienen que hacer es pensar en el paciente. Es verdad que nosotros nos enseñan la parte de salud bucal, nos preocupamos solamente en ver los dientes, ver el ATM, los músculos, pero tenemos que entender la psicología del paciente y lo que está pasando el paciente. En un paciente, en una boca, la alternativa podrá ser colocar implantes, en otra podrá ser una rehabilitación y en otra hacer una prótesis total. Y no significa que una sea mejor que otra, significa que tenemos que buscar el confort del paciente. Y para eso van a haber una gran alternativas de tratamiento que nosotros tenemos que darle esa posibilidad al paciente con varias alternativas de tratamiento, y las alternativas no significa opción A, B, C, sino opción A, B, C en el tiempo. Esta opción se puede hacer en tantos meses y dar la posibilidad a este paciente de tener diferentes tratamientos, diferentes alternativas y buscar una que se le adecue a este paciente. Para el final, como dice este dibujito al final, conseguir que el paciente tenga una buena salud bucal. ¿Y por qué pongo este dibujito con el cepillo y la pasta dental? Porque el resultado del tratamiento no va a depender de nosotros. El resultado del tratamiento va a depender del paciente. Nosotros le vamos a hacer un trabajo lo mejor que podamos, pero nosotros tenemos que conseguir que este paciente se preocupe en su boca, se haga las limpiezas, vaya a los controles, vaya al mantenimiento. Y una vez escuché de un doctor hace varios años atrás y me dijo, lo que hagamos nosotros para el éxito del tratamiento va a ser el 10 o el 15%. El otro 80 o 90% del éxito de un tratamiento va a depender del paciente. ¿Y cómo vamos a conseguir que este paciente logre eso? Es mediante una buena motivación. Entonces vamos a hablar de estos temas y entremos al caso en particular. Este caso es un paciente de 53 años, de instrucción superior completa, es un empresario. Y su motivo de consulta básicamente es porque se le mueven los dientes inferiores y le dificulta comer. Y ahí ya tenemos que darnos una primera imagen de qué tipo de paciente es. Es un paciente que viene no porque se le estén moviendo los dientes específicamente, no porque le duela o no porque se vean feos. Viene porque se le mueven y él quiere comer. Y tenemos que basarnos en esa premisa para darles alternativas de tratamiento. Seguimos con la historia del paciente, y esto es sumamente importante realizar en todos los pacientes. Los antecedentes estomatológicos, y aquí no están escritos porque no tiene, los antecedentes sistémicos. Y los antecedentes estomatológicos tenemos que decirlos, tenemos que ser lo más exhaustivos posibles. Primer punto súper importante de este paciente es que es fumador. Fuma de 10 a 20 cigarrillos diarios hace 30 años. La verdad es que esto me lo dijo cuando la primera vez que lo conocí, me dijo de 10 a 20, pero la realidad es que fuma de 20 a 30. La realidad es que fuma más de lo que él dice. Nunca recibió un tratamiento periodontal, le han realizado varias extracciones por caries, su última prótesis, como dice, fue hace 8 años, que son esas prótesis que tiene actualmente en la boca,
Y dice que la movilidad la siente en los dientes anteroinferiores hace más o menos 2 años. Y hace un año, uno de esos dientes inferiores los perdió de forma espontánea. No fue un dentista, simplemente se le comenzó a mover el diente y lo perdió. Su última limpieza fue hace un año, que fue cuando perdió ese diente, que fue a ver un dentista, le hizo una limpieza, y se cepilla los dientes en promedio una vez al día. Esta es la boca del paciente. Como les digo, el paciente viene porque le dificulta comer, pero si yo veo esa boca del paciente, veo que también hay un problema estético. Lo primero que le pregunto al paciente es, estimado, ¿esos dientes que los tienes separados, los has tenido siempre separados o no los has tenido siempre separados? Y él me dice, no, los dientes se me han ido separando con el tiempo. Y aquí ya tengo que comenzar a pensar en que hay un problema en la oclusión. Hay un problema en los dientes posteriores, solamente viendo los dientes anteriores. Yo ya sé que atrás hay un problema, que está causando que haya mayores fuerzas en los dientes de adelante y estos se estén separando. Ahora, algo importante en este caso. El paciente llega a la consulta con su panorámica y me dice que tiene que regresarse en 2 días. Yo estoy en la capital, yo estoy en Lima, y el paciente no era de la capital, era de Cusco. Cusco es una provincia linda que está en el Perú, que les recomiendo a todos visitar, pero que queda más o menos a 1 hora en avión. Y el paciente vivía en Cusco, vino con su panorámica y me dijo, doctor, lo que usted me haga me lo tiene que hacer en 2 días. En 2 días porque no tengo tiempo y tengo que regresar a provincia. Veamos el caso clínico más a detenimiento. Esta es la boca del paciente. Lo primero que nos tendría que llamar la atención es el color de los dientes. ¿Por qué? Porque fuma. Fuma de 10 a 20 cigarrillos diarios. Y lo segundo que nos podría llamar la atención es cómo se ve la encía. Y si nosotros vemos la encía y vemos el margen gingival, vemos la encía adherida, no se ve inflamada. No pareciera una inflamación muy fuerte, las encías no están muy rojas, edematosas, no están sangrantes, por lo menos a una visión primera clínica, y la razón es que el paciente fuma. Los pacientes fumadores causan vasoconstricción, es decir, los vasos terminales de las encías se reducen de tamaño, llega menos sangre y el paciente no sangra, o sangra mucho menos. Y eso es un gran problema porque enmascara la enfermedad. Un signo clínico de los más importantes de la enfermedad es el sangrado de las encías. Y en este caso, en un paciente fumador, las encías no le van a sangrar. Y por ende enmascara el problema. Y si vemos las encías, parecieran no muy inflamadas. Y vemos el sector posterior, y vemos remanentes radiculares, una corona acá en mal estado, coronas acá desadaptadas, en mal estado, con los dientes, ¿no? con pigmentaciones relacionadas al tabaco, gran acumulación de placa bacteriana en el sector anterior inferior, porque básicamente ya ni se tocaba esa zona porque se le movían y tenía miedo de perder los dientes. Avancemos un poquito para seguir viendo el caso clínico. Vemos las imágenes de maxilar superior, inferior, donde vemos básicamente la misma información. Remanentes radiculares, restauraciones antiguas, este diastema que se formó en el tiempo, estas coronas en mal estado, amalgamas en mal estado, y algo que se tiene que tomar siempre en cuenta es el índice de placa y el índice de sangrado. Y en este caso, el índice de placa es alrededor del 94%, es decir, que el paciente no tenía una muy buena higiene, tenía mucho acúmulo de placa, y el índice de sangrado 16. Y como lo dije anteriormente, el índice de sangrado es muy bajo, y la razón es que es un paciente fumador. Siempre en los pacientes, cuando examinamos al paciente, y yo siempre aconsejo, como el equipo de examen para todos sus pacientes, tiene que contar una sonda periodontal. ¿No? El equipo de examen, por lo menos cuando a mí me enseñaron en el pregrado, me dijeron que era espejo, explorador, espejo y pinza. Y la realidad es que ahí falta un instrumento muy importante que es la sonda periodontal. Y hay que hacer sondaje periodontal a todos los pacientes. No hacer un periodontograma, sino un sondaje periodontal. Y si durante el sondaje periodontal vemos múltiples bolsas periodontales, tendremos que hacer un periodontograma. Entonces, como ven en esta imagen, vemos el periodontograma y en el periodontograma vemos, por ejemplo, la pieza 1.7, la segunda molar del lado derecho, movilidad grado 3, con profundidad del sondaje de 8-9 milímetros, pero inserción clínica de 10. Seguimos avanzando, vemos los premolares, que si ustedes ven las fotografías tienen unas coronas en mal estado. La pieza que tiene una corona en mal estado, que es la pieza 1.4, tiene también supuración, bolsas en todas las piezas, movilidades grados 2, 2, 2, 1, 3, 3, 2. Y si ven las radiografías, pérdida casi del 100%, acá se ha perdido posiblemente un 40 o 50, acá casi el 100,
acá por lo menos un 50, 60, de central a central, de lateral a lateral se ha perdido casi también un 70, 80 de hueso, este canino también ha perdido casi un 60% de hueso. Y esto, si lo vemos con el periodontograma, vemos que está de acuerdo, ¿no? Vemos profundidades de sondaje mayores de 8, 7, 6 milímetros, con pérdida de inserción clínica de 8, 7, 6 milímetros, con muchas movilidades, ¿no? Vemos el maxilar, a continuación el maxilar inferior. El maxilar inferior vemos este cuadro dramático también, donde vemos estos puentes desadaptados, el sector anterior inferior, los dientes casi en el aire, ¿no? Donde ya no tienen casi nada de hueso. Esta zona sí tiene un poquito más de hueso, ha perdido de repente un 20-30% de hueso. Esta molar totalmente inclinada, con compromiso de furca. Si vemos las movilidades, movilidad en todas las piezas, que fluctúan entre una movilidad grado 3, en algunas piezas grado 2 y por lo menos grado 1. No hay ningún diente que no tenga movilidad. Y aquí, doctores, lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico del caso. Y básicamente el diagnóstico lo podemos separar en dos partes. Una parte que es el desorden funcional oclusal, es decir, el problema oclusal que tiene el paciente. El problema está dado porque ha perdido los dientes posteriores, es un edéntulo parcial, y esta pérdida de dientes posteriores ha causado que se den más fuerza en el sector anterior, causando el abanicamiento de los dientes anteriores, causando un trauma de oclusión anterior y también causando una alteración de la guía anterior. Ya no hay una oclusión orgánica, no hay una oclusión donde los dientes posteriores soporten la fuerza y los dientes anteriores hagan las desoclusiones, eso ya no existe. Y ese es un lado del problema, y tenemos el otro lado del problema, que es una periodontitis crónica severa. Y si diagnosticamos periodontitis crónica severa, tenemos que saber qué factores están agravando esta periodontitis. Y podemos ver que hay factores locales como los dientes migrados, las restauraciones desbordantes, los remanentes, el trauma de oclusión. Y también tenemos que ver, súper importante, el factor sistémico que está agravando esta enfermedad periodontal, que es un paciente fumador crónico. Todo este diagnóstico nos sirve para poder nosotros saber qué tenemos que tratar. A este paciente parte del tratamiento tendrá que ser tratar de convencerlo o darle las herramientas para que el paciente deje de fumar, porque es parte del diagnóstico, y si no combatimos todos estos problemas no vamos a conseguir un éxito de tratamiento. Entonces, regresemos al paciente. Hemos visto la boca, hemos visto las características de la boca, pero ahora nos vamos ante dos problemas adicionales. El tiempo, que el paciente va a estar 2 días acá, y el segundo problema, que me dice que no tiene capacidad económica. Que lamentablemente, esto es un paciente que lo he atendido en mi práctica privada, que me dice lamentablemente está pasando por un muy mal momento y no tiene la capacidad económica de hacerse un tratamiento muy caro. Y en ese momento yo tendría que planificar un plan de tratamiento para este paciente. Por ende, los implantes estarían descartados, no solamente por un tema económico, sino por un tema motivacional. Actualmente no está motivado el paciente, no sabemos. Y comienzo a ver alternativas de tratamiento, posibilidades que puedo hacer en 2 días, que sean baratas y que le solucionen hasta cierto punto el problema. Y acá les adelanto que durante la presentación podrán ver cosas que ustedes pensarán y dirán, yo no hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, no me parece tan adecuado, lo hubiera hecho de tal forma o tal otra. Y yo creo que todas son válidas. Este es un ejemplo de cómo se ha manejado este caso. Lo bonito de esta carrera es que cada uno puede hacer una alternativa distinta y todas esas alternativas pueden ser muy buenas para el paciente. Y lo que al final nosotros tenemos que conseguir es esto. Lo más importante de todo el tratamiento es conseguir la motivación del paciente, que el paciente esté motivado y que se quiera realizar el tratamiento. Entonces, le haré un plan de tratamiento. ¿Y en qué consiste este plan de tratamiento? Las primeras dos, la instrucción de higiene oral y la motivación, y la charla para dejar de fumar, posiblemente es lo más importante. Si yo le dediqué en esta primera fase inicial de tratamiento periodontal, porque la enfermedad periodontal se trata primero con una fase inicial, esta fase inicial, que de repente me he demorado 6 a 8 horas, le habré dedicado 2 o 3 horas solamente a hablar con él y explicarle el problema que tiene y explicarle que esto se puede solucionar. Tratar de convencerlo y darle la información para que sepa lo que le está causando el cigarro. No solamente en la boca, sino a nivel sistémico, que está súper y recontra estudiado. Y luego ya le haré el tratamiento yendo más a la parte dental,
el raspado y alisado radicular, que consiste en una limpieza periodontal profunda. Usaré como coadyuvante la clorhexidina. Le haré las exodoncias de las piezas que ya no tengan ningún tipo de probabilidad de éxito. Le saco la 1.7, que creo que todos van a estar en acuerdo conmigo, que el diente ya estaba agarrándose por casi nada de hueso. Este remanente que no tenía nada que hacer. Si se dan cuenta, esta pieza que tiene poquitito hueso, la preferí dejar. Le dije, no la voy a sacar, vamos a ver cómo va. Este lateral, que también tenía un 20% de hueso, preferí dejarlo. Saqué los dos centrales que se estaban moviendo a grado 3 y que ya no estaban con nada de hueso. Dejé este lateral también, que no tenía muy poquito hueso, el canino. Saqué el remanente. Saqué los incisivos anteroinferiores, que también tenían movilidad a grado 3, que estaban en el aire. Y luego pongo en rojo esto, porque mi plan de tratamiento en ese momento era también sacarle la pieza 4.7. Pero me di con la sorpresa que el paciente me dijo, doctor, discúlpeme, pero yo he perdido, como ven acá, todos mis dientes del lado izquierdo. Y yo muerdo y yo como solo con el lado derecho. Yo le pido, por favor, que no me saque ese puente. Porque ese puente es con el que yo como. Si usted me saca ese puente, yo no voy a comer. Yo le dije al paciente, le dije, mira, en verdad, el pronóstico de esa pieza es muy mala. Sacándote ese puente vas a poder comer igual que ahora porque te vas a seguir mordiendo con las premolares. Pero al final es tu decisión, ¿no? Se hace firmar un consentimiento informado y ese diente se tuvo que dejar porque el paciente lo pidió. Idealmente me hubiera gustado provisionalizar, sacar estas restauraciones en mal estado, pero el paciente no tenía ni plata ni tiempo. ¿Y qué es lo que pude hacer? Hacer un pulido de las coronas. Realicé un pulido de las coronas y hice una ferilización de canino que la tuve que hacer casi en la misma cita, porque como les comento, el paciente se tenía que ir al día siguiente. Y aquí les quiero contar que todo tratamiento tiene que estar basado en evidencia científica. Todo tratamiento que ustedes elijan tiene que estar escrito en los libros, tiene que estar escrito antes que ustedes lo hagan, que esté probado científicamente. Tienen que conocer cómo es la enfermedad para poder tratarla. Y aquí este libro que se llama Enfermedad Periodontal y Salud General, un guía para el clínico, está de forma gratuita en la red. Entran a esta página de acá, que es la de Colgate Profesional, o escriben simplemente en internet Enfermedad Periodontal y Salud General, una guía para el clínico. Y yo les recomiendo que lo hagan, porque es un excelente libro. Y entren al capítulo 2, a la página 12, que hay un capítulo de 2 hojitas que habla de la etiología y la patogénesis de la enfermedad periodontal. Si nosotros queremos tratar enfermedad periodontal, tenemos que conocer cómo se forma. La idea que la enfermedad periodontal es solo por bacterias ya no es así. Sabemos que el inicio de la enfermedad periodontal sí va a ser llevado por las bacterias, pero la progresión y la severidad no va a depender de las bacterias, o no va a depender solo de las bacterias, sino va a depender de la respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica, la respuesta ante la endotoxina que segrega la bacteria, va a dar una respuesta inflamatoria donde se den metaloproteinasas, citoquinas, prostaglandinas, las muy conocidas, la interleuquina 1 beta, la interleuquina C, la prostaglandina E2, el factor de necrosis tumoral, y todos estos mediadores inmunológicos que su primera acción va a ser defender al cuerpo humano, pero también van a comenzar a degradar el tejido conectivo, las fibras periodontales, van a comenzar a causar una resorción ósea. Cuando esta infección continúa, estas mismas citoquinas van a seguir segregando estos mediadores inflamatorios y el hueso, el ligamento periodontal, se va a ir perdiendo de forma progresiva. Todo esto de acá, relacionado o modificado por factores ambientales y adquiridos. Ambientales, el cigarro. Y adquiridos, esta corona mal hecha, este puente mal hecho, este problema de la mordida que hace que un diente tenga un exceso de fuerzas o tenga más contacto, más fuerza, o esté resistiendo más fuerza que otros. Entonces esta enfermedad periodontal va a seguir avanzando, como les digo, no solamente por las bacterias, sino por la respuesta inflamatoria y por estos factores sistémicos y adquiridos que van a causar que esta progrese, ya sea más rápido o más lento. Ahora, este libro en particular yo los recomiendo que lo lean, porque también explican cómo esta respuesta inflamatoria causa una fase aguda en el hígado, con una segregación de una proteína que se llama la proteína C reactiva, y esta proteína causa un proceso inflamatorio sistémico. Este proceso inflamatorio sistémico que está
estudiadísimo y está probado que está relacionado con enfermedades cardiovasculares, está relacionado con partos prematuros, que está relacionado con diabetes. Ahí me escriben cómo llego a este libro, entren en internet, escriban enfermedad periodontal y salud general, una guía para el clínico. Van a entrar se va a abrir una opción y va a estar el libro en la red y van a poder entrar y revisarlo, ¿no? Y ahí, como les digo, sale esta información de la relación que hay entre esta proteína C reactiva o esta inflamación crónica que es la periodontitis con enfermedades cardiovasculares. Tanto es así que en el año 2008-2009, no recuerdo exactamente el año, se publicó en el Instituto de Cardiología Americano, en la Asociación Americana de Cardiología, que todos los pacientes con problemas cardíacos tenían que hacerse un despistaje de enfermedad periodontal. Entonces, eso ya está probado, se conoce y es importante que ustedes lo sepan. Este libro, como les vuelvo a repetir, es gratis, es un excelente libro. Entren a esta página 12, lean ese capitulito, acá ya han colocado cómo es la forma de entrar. Es un excelente libro, léanlo, es gratuito. Entran a esta página 12, son 2 hojitas, 2 caras, donde explican de una forma bien resumida y bien fácil de entender cómo es que se forma la enfermedad periodontal. Entonces, continuamos con el caso. Acá lamentablemente se ha movido esta foto, pero se hizo una reevaluación al mes, ¿no? El paciente vino así y estaba al regreso del mes así con la ferolización. Lamentablemente no se ve esta foto bien. Creo que aquí hay otra foto. A ver, vamos a retroceder un momento. Aquí está este paciente. Hay una foto que lamentablemente está en descuadrado. El índice de placa del paciente era 94% al principio y bajó al 48%. Y si se ve en este dibujo que lamentablemente está descuadrado, se ve que por lo menos los dientes, la estética había mejorado un poco. Si vemos, y acá también estas fotos lamentablemente están descuadrado, vemos acá por lo menos vemos este pantallazo anterior de la boca donde vemos esta ferulización que realicé, ¿no? Vemos acá esta ferulización que realicé, que no es un tratamiento ideal, es un tratamiento de fase inicial, de emergencia, que lo tuve que hacer en 2 días, pero por lo menos nos sirve para ir motivando al paciente, controlando al paciente para que esta enfermedad por lo menos no siga avanzando. Si vemos, y si ustedes son un poquito meticulosos, vean estas coronas de acá, y estas coronas, si las ven acá abajo, están pulidas. No pude cambiar las coronas, pero por lo menos las pulí, las dejé con bordes metálicos. En esta foto se veía mejor, de repente en una foto más adelante se puede ver. Y el paciente viene por una reevaluación, donde yo lo evalúo, vuelvo a hacer un periodontograma y tengo que comenzar a revisar cómo está su boca en estos momentos. Entonces este es el periodontograma inicial, este es el periodontograma de reevaluación, y lo que vemos en estos 2 periodontogramas es que de todas estas zonas donde había muchas bolsas periodontales, persisten varias de estas bolsas, pero que ha mejorado. Ahora, tenemos que decidir, ¿qué hacemos? Entramos en una fase quirúrgica. Sabemos que los pacientes fumadores no responden bien a las cirugías. Tampoco responden muy bien a la fase inicial. Sabemos que la respuesta en general de los fumadores no es buena. El paciente no tiene tiempo. Entonces existe la posibilidad de hacer un tratamiento de re-raspajes, volver a hacer raspajes. Hay estudios que demuestran que pueden ser mejorados, que puede conseguirse una mejora a largo plazo. Incluso hay estudios que demuestran que los resultados a largo plazo de un tratamiento quirúrgico versus un no quirúrgico, a largo plazo, son comparables si tienen en ambos un buen mantenimiento, ¿no? Lo que sí se sabe es que la fase quirúrgica te da unos cambios más drásticos, rápidos, o sea, los resultados son buenos muy rápidamente, pero los tratamientos no quirúrgicos también son una alternativa. Entonces, en este caso, en este paciente particular, y como les repito, cuando vino su reevaluación, y acá abajo está el tiempo, que es un mes, cuando vino su reevaluación, que tampoco tenía la posibilidad económica, que tampoco tenía tiempo, el paciente, no se ven los números, a ver, de 94% pasó a 48%, o sea, bajó el índice de placa. Entonces, en el periodontograma, como vemos acá, vamos a darle, con la limitación que tenemos del tiempo y del dinero, le vamos a tratar de hacer un re-raspaje. También, como dicen acá, todo depende del mantenimiento de los buenos hábitos del paciente. Lógicamente, por eso es que hemos conseguido un índice de placa adecuado, porque le hemos dicho, como les dije inicialmente, me tomé casi 2 horas explicándole hacer como una buena higiene. La verdad es que no conseguí que deje de fumar, en la realidad el paciente siguió fumando, me comentó que bajó la cantidad, pero la verdad es que no dejó de fumar.
Entonces el paciente, vamos a ir pasando un poquito más rápido, el paciente, de llegar así, viene después de los 4 meses, esto fue la primera ferilización, y se va a hacer su primer juego de provisionales. Provisionales que voy a hacer de canino a canino, arriba y abajo. Y ya viene a los 4 meses para sacarse la pieza, ¿se acuerdan la que no se sacó? La 4-7, la de acá abajo, la inferior, la 4-7, se viene para sacar porque ya le empezó a oler. Entonces, le vamos a manejar un primer juego de provisionales, y aquí también me detengo un ratitito para decirles lo importante de los provisionales en un tratamiento periodontal y protésico. Es mentira, lo que algunos a veces he escuchado, que se pone el provisional y le decía está inflamada y dice no te preocupes, eso se va a adaptar. O no te preocupes, el provisionales es por un tiempo, pero después te pongo el definitivo, con el definitivo eso ya se arregla. No es así. Los provisionales tienen que dejar la encía preparada y completamente lista para el definitivo. Y tenemos que tener estos aspectos que tomar en cuenta, pulpares y periodontales. Entre los periodontales, los más importantes son los márgenes. Márgenes supragingivales. Si estamos frente a un paciente periodontal, supragingival. Si vamos a involucrar la estética, podremos hacer los infragingivales, pero en general hay que tratar de hacer los supragingivales. Contornos, subcontornos o contornos rectos. Las convexidades no existen en los dientes. Si ustedes ven y vienen este diente de acá, hay una ligera convexidad, pero al momento de salir de la encía, sale recto. Ustedes vean a sus pacientes y van a ver que el perfil de emergencia de los dientes naturales es recta o ligeramente convexa. Y cuando sale de la raíz, de la encía, es recta y después se pone convexa. Muchos técnicos de laboratorio les gustan hacer sus coronas gorditas, bien convexas, y la realidad de la boca no es así. Cuando hay superficies muy convexas acumulan placa bacteriana. Texturas bien pulidas, diseños interproximales, dándole espacio a la papila interproximal y los pónticos. Esto, como les digo, lo pueden revisar. Este artículo es súper interesante, que habla sobre estas consideraciones biológicas. Y estos dos artículos publicados en el JADA te hablan de un manejo de provisionales rápidos, buenos, de muy buena calidad, que no es complicado de hacer. Les recomiendo que lo revisan. Después me pueden pedir mi mail y yo todos estos artículos los tengo, se los puedo pasar sin ningún problema. Continuando, que bien que estas fotos sí han salido bien, acá tenemos la parte inicial y acá tenemos los provisionales, el primer juego de provisionales, el que lo hice, como dice acá, en el 4.º mes. Si ven, el índice de placa fue bajando, empezó en 94%, siguió en 48% en el primer mes y a los 4 meses bajó a 36%. Y vemos que está tu primer juego de provisionales que van de canino a canino, sector anterior inferior, y por ejemplo estas coronas a nivel de la pieza 3, 4 y 3, 5, que yo sugerí cambiarlas por provisionales, el paciente en ese momento no tenía tiempo, y no tenía la posibilidad económica de hacerlo, se hizo un pulido, ¿no? Y acá sí pueden ver, vean estas dos coronas, cómo acaban en porcelana, y cómo acá yo les he hecho con una fresa de fisura, he desgastado el borde para que acaben con perfiles rectos y con bordes metálicos, para que de esa forma tenga un mejor control de placa. Cada cita de este paciente yo aprovechaba al paciente y le iba haciendo una reinstrucción de higiene, le iba remotivando, siempre me quedaba hablando sobre el cigarro, sobre los problemas del cigarro, eso es súper importante. Y aquí viene con este periodontograma, y si se dan cuenta, comparando con los periodontogramas anteriores, cada vez con menos bolsas, ¿no? Ahora las podemos contar, tiene bolsas en los incisivos laterales, una bolsa en el canino, otra bolsa en el canino, y 4 o 5 bolsas abajo. De tener casi bolsas en toda la boca, ha pasado a tener bolsas en 6 o 7 dientes de forma localizada. Y en ese momento, porque ya ha pasado acá 1 año y 2 meses, que ya regresa, desde la última cita, desde los últimos provisionales, que son al 4.º mes de tratamiento, pasa casi 1 año y el paciente regresa. Y me dice, mira, ya tengo la posibilidad de cambiarme los provisionales y hacerme otros provisionales. Tampoco tenía mucho tiempo. Y aquí vamos a empezar a hacer lo que es unos provisionales que van a estar todos ferulizados, que se van a juntar todos los dientes, que es lo ideal para tratar pacientes con enfermedad periodontal. ¿Por qué es importante ferulizar? Y acá están las causas de por qué es importante ferulizar, ¿no? La primera es comodidad del paciente, otra que reemplaza dientes ausentes, redirecciona fuerzas, y algo muy importante, y acá sí me quedo un ratito, es la elasticidad de la fibra periodontal, es 0,1 mientras que la de la mucosa es 1,3. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros hacemos una prótesis removible en un paciente con enfermedad periodontal, donde las fibras periodontales tienen una resiliencia de 0,1,
Mientras que la mucosa tiene una resiliencia de 1,3, es decir, se hunde 13 veces más, para ponerlo así, porque es más blanda. Si yo apoyo una prótesis parcial removible y la mucosa es mucho más resiliente que el diente, la que va a soportar toda la fuerza es el diente. Y esta prótesis que nosotros nos enseñan, parcial removible, que es dentomucosoportada, la realidad es que no es tan mucosoportada como dice el nombre. Porque la mucosa es mucho más resiliente que el diente, entonces toda la fuerza la soporta el diente. Y esa es la razón por la cual en casos como estos, no son tan indicados los tratamientos con prótesis parcial removibles. Y con eso no doy ningún absoluto. Hay casos que sí se pueden manejar. Si se ferulizan los dientes se podría manejar una prótesis removible. Pero en general, muchos estudios, como lo voy a mostrar a continuación, dan una gran fe al hecho de hacer prótesis fijas ferulizadas. Y otra ventaja de esto es que nos da una visión de pronóstico y motivación, ¿no? Todas estas repetidas citas donde el paciente regresa, viene, tenemos que ver el pronóstico de las piezas, tenemos que ver la motivación del paciente. Y lo que es un arco cruzado. Y un arco cruzado no es más que un puente fijo que va de segunda premolar a segunda premolar, ¿no? Es un puente que va de segunda premolar a segunda premolar, tanto arriba como abajo. Ahora, ¿por qué es que funciona este arco cruzado? O sea, ¿por qué esta ley de Ante que nos enseñaban no se da en estos casos? Porque a pesar de tener 20 o 30% de hueso y haciendo una prótesis de oreja a oreja, o sea, de 10 o 12 dientes, esta prótesis puede ser aguantada y los dientes no se empiezan a mover. Y la razón es porque los dientes con periodonto reducido tienen un umbral de sensibilización de los mecanorreceptados que es más bajo que el periodonto normal. Es decir, que la respuesta es más rápida, tiene un umbral más bajo. Al tener un umbral más bajo, la respuesta es más rápida, sensibilizando los músculos y diciéndole a los músculos, señores, no me aprieten tan fuerte porque estoy débil. Y de esa forma, la eficacia masticatoria, perdón, no la eficacia, sino la fuerza de la masticación en pacientes con arco cruzado disminuye casi 6 veces más. En algunos artículos hablan ni siquiera de 55 o 122 newtons, hablan de 20 a 40 newtons. Entonces la fuerza masticatoria disminuye y con eso no baja la capacidad de comer, porque lo he manejado en varios casos, le he preguntado a los pacientes y los pacientes me dicen que comen perfecto. La retención es mayor porque presenta pilares altos, porque han tenido enfermedad periodontal. Ya está probado por múltiples trabajos que la masticación es eficiente hasta la segunda premolar. Y como trabajamos de premolar a premolar, garantizamos la estética. Y entonces acá están todas las recomendaciones mecánicas que te dan para hacer un arco cruzado, ¿no? Y acá veo algunas preguntas y dicen qué piezas fueron ferulizadas, qué grado de movilidad tenían los dientes pilares. Están en el periodontograma y lo voy a ir diciendo. Pero básicamente las recomendaciones son las siguientes. Provisionalizar un mínimo de 4 o 6 meses. No se puede hacer el definitivo inmediatamente. Tiene que haber provisionales para justo evaluar el pronóstico. Luego hay que usar mínimo 4 pilares en zonas estratégicas. Es decir, canino, premolar, de repente un incisivo, de repente un central, para que sea estratégico. Es lo ideal. Extensión mínimo de premolar a premolar. Pilares en posición simétrica, idealmente. Siempre collarín metálico de 2 milímetros como mínimo y terminaciones supragingivales. Más aún si el paciente ha tenido una pérdida de inserción y los dientes son alargados, el borde metálico no se le va a ver. Entonces no se metan con una encía que tiene una susceptibilidad a la enfermedad periodontal haciéndole terminaciones infragingivales. Déjenlo supragingival y no entren en problemas que de repente son difíciles de solucionar. Y aparte no se va a ver. Pilares sin tratamientos de conductos próximos a cantilevers. Si van a hacerse cantilevers, que se pueden hacer hasta 2 a 3 cantilevers. Si se van a hacer cantilevers, lo ideal es que esos dientes no tengan tratamiento de conducto. En infraoclusión esos cantilevers. Y miren qué interesante. Tiene que haber por lo menos un 20 a 30% de remanente de hueso. Entonces miren, se puede hacer una prótesis de premolar a premolar con 4 dientes que tengan 20% de hueso. Eso es lo que dice esto de acá. Diseño oclusal personalizado. Idealmente, establecer una guía canina, pero si el paciente no tiene canina, se podrá hacer una oclusión bilateral o una oclusión bilateral balanceada con una prótesis total. Entonces, esto, doctores, y les digo, no lo digo yo, no es que yo me lo haya inventado y me haya salido, esto está desde hace mucho tiempo atrás. Estos artículos, estoy leyendo que más o menos no se puede ver, pero estos artículos son del año 76-74. Todos son trabajados por Lundgren, que es un investigador.
Y esos artículos, por ejemplo, este artículo acá evalúa 10, 12 casos en 6, 7 años. Este artículo también. Este artículo ve más la parte protésica. Pero lo importante que yo les quiero enseñar es que estos artículos son del año 76. Y ya son estudios de trabajos a 6 años. Miren esos artículos. Esos artículos ya son del año 85, 84. Son casi los mismos autores. En un capítulo de Linde, que es un libro bastante conocido por todos, que se llama Periodontología Clínica e Implantológico. Si entramos al capítulo 16 de la última edición, que es de la quinta edición, hay todo un capítulo sobre esto, súper interesante, donde ven diferentes casos clínicos y te dicen paso por paso cómo se fue trabajando el caso, así como este que les he enseñado. Van a ver muchos otros casos más. Y lo más interesante es que tenemos estos otros artículos. Y este artículo, por ejemplo, que es del año 2009, es del mismo autor de los artículos del año 76, donde hace un estudio de todos los trabajos que hizo. Son 80 pacientes que fueron empezados entre los años 75 y 85 y ve cómo han evolucionado con el tiempo. Y es increíble el éxito altísimo que tienen con este tipo de rehabilitación. Ahora, hay que evaluar cada caso de forma personal, no todos los casos son iguales, pero el éxito, como les digo, si se hace de forma adecuada, es garantizado por esos trabajos de investigación. No son 3, 4 artículos, no son 3, 4 casos, son estudios longitudinales de 30 años que demuestran que esto de aquí funciona. Como les vuelvo a repetir, después les doy mi correo, escribo mi correo, ustedes me pueden escribir al correo y yo les puedo mandar esta información. Entonces vamos a ir pasando un poquito más rápido para no extender más la información. Entonces el paciente viene con ese periodontograma, tiene estas radiografías y se va a hacer la provisionalización en arco cruzado. En ese momento el paciente no tiene la capacidad también económica de cambiarse todo el provisional. Qué pena que no sale esta foto. Entonces lo que hicimos es el mismo provisional que tenía canino, lo sacamos, lo firulizamos con los lados del costado y hicimos todo un mismo provisional que iba desde la segunda premolar a la segunda premolar. Y eso fue en el año 2 meses. Y luego el paciente regresa 4 meses después, año 6 meses, es decir, pasaron 4 meses más. Empezó de un índice de placa de 94, pasó 48, 76, 18, ya estaba en 14%. Muy buen índice de placa. Índice de sangrado 2%. El paciente nunca me hizo caso, siguió fumando, a pesar de todos mis consejos, esa es la realidad. Y el paciente viene y me dice ya, quiero hacerme unos provisionales que se vean más bonitos. Estos provisionales ya los tengo hace año y medio. Yo le recomendé hacerse provisionales de curado lento. Y eso fue lo que trabajamos. Entonces comenzamos a trabajar provisionales de curado lento. Esta técnica, no quiero entrar en detalle, pero básicamente es como hacer un tratamiento definitivo. Se toma una impresión con silicona pesada, con silicona fluida. Siempre se trabaja primero el sector anterior, se deja el superior para tenerlo de base. Al acabar el inferior, hacemos el superior, ¿no? La forma de trabajar, una forma sistemática, siempre con dientes anteriores y después superiores. Se hace un encerado diagnóstico al tallado, parecido a una prótesis fija, y se hace un provisional con emuflado, ¿no? Los provisionales de acrílico lento tienen hasta colores, hay algunos que tienen colores de dentina, esmalte, la estética es muy muy buena. Entonces tenemos los provisionales que siempre se tienen que rebasar en boca. Esto es el momento que estamos haciendo el rebasado de los provisionales. Los provisionales encajan bastante bien, pero hay que rebasarlos en boca. Se hace el rebasado adecuado de los provisionales. Esos son los provisionales antes de instalarlos. Si se dan cuenta, se puede conseguir una estética sumamente bonita. Incluso se ve la translucidez incisal, la forma de los mamelones. Se puede hacer un buen trabajo. Bueno, esta foto lamentablemente no salió, pero acá se ven los puntos. Se ve cómo consigo guía caninas. Una oclusión personalizada para este caso. Se le instala la prótesis, doctores, y importantísimo, y no había ni una foto antes, y por eso pongo la foto en este momento. Ya le expliqué antes, pero la pongo en este momento. Se le enseña a hacer, la pregunta, ¿se rebasa con acrílico rápido? Sí, se rebasa con acrílico rápido. Se enseña a hacer una limpieza. Limpieza con cepillos anteproximales, irrigadores. Este paciente en particular, a pesar de que no me acompañó en dejar de fumar, siguió todos mis consejos en lo que es la higiene bucal. Se compró un irrigador muy bueno que lo usa 2 veces al día, usa sus cepillos anteproximales, usa hilo dental, usa hebrador de hilo para pasarse debajo de los puentes. Y esa es la forma donde se le enseña a hacer una limpieza y una motivación. El paciente, qué pena que no salen estas fotos, el paciente vino así, continuó con su primer juego de provisionales y estaba con su segundo juego de provisionales. Estas fotos lamentablemente se han movido al pasar esta presentación a online. Igual que esto que se ha movido, pero bueno, por ahí van saliendo algunas.
Entonces tenemos esta boca del paciente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá yo quiero mostrar, hay una guía canina del lado derecho, con un lado, en el lado que no trabaja no hay contacto, igual una guía canina del lado izquierdo, con el lado de trabajo no hay contacto, sector anterior inferior, el anterior superior lamentablemente no salió, donde la estética, si se dan cuenta, es sumamente buena. Estos provisionales, como se los va a quedar un buen tiempo, los tengo que cementar de forma definitiva. Y los cemento con ionómero, ¿no? Y artículos demuestran que la unión del acrílico con el ionómero y con el cemento deja un espacio, que pena que no se lo tampoco el dibujo, deja un espacio de alrededor de 10 micras, ¿no? Mientras que el hidróxido de calcio y sulfato de zinc deja un mayor espacio. Entonces se cementa con ionómero. Esta es la boca del paciente, la vista anterior que no salía en el otro lado, el lado izquierdo, el lado derecho. Pero miren, esta foto de aquí es después de un año y medio casi de haberlo instalado. Y si se dan cuenta, cuando viene después de un año y medio, viene con una caries en cervical de la pieza 4-5. Y el paciente en ese momento ya tenía una mejor posición económica y me dice, miren, en este momento ya me puedo hacer un tratamiento definitivo. Esto ya estamos hablando de inicio del tratamiento, estamos hablando de 2 años y medio. Cada año donde venía se hacía recontroles, motivaciones. Entonces tiene esta boca el paciente, acá se ven todas las fotos, y ya se va a planificar en hacer una prótesis de metal porcelana de premolar a premolar e incluso colocarle implantes. De ahí viene un tema que puede ser discutido y me van a decir qué implante, si vale la pena colocar un implante en un paciente fumador. La realidad es que el paciente tiene la oportunidad de colocarse implantes. El fracaso de los implantes aumenta en los pacientes fumadores, pero eso no quiere decir que no se pueda colocar los implantes. Si el paciente acepta que este porcentaje aumenta, la verdad es que yo he colocado implantes en muchos pacientes fumadores y sí funciona. Entonces, y para eso tenemos que estudiar y leer cuál es la relación del tabaco con la enfermedad periodontal y con los pacientes con implantes, ¿no? Ya, por ejemplo, el índice de placa es el doler, sí es el doler el índice de placa. Entonces, el tabaco y enfermedad periodontal, este artículo de Periodontiology 2000, y Periodontiology 2000 es uno de las revistas indexadas con mayor validez, que ha salido creo que en primer puesto entre todas las revistas con validez científica, y este artículo acá es sumamente interesante, donde habla el tabaco y la enfermedad periodontal, y donde dice, básicamente un metaanálisis, un resumen de todos los estudios, qué éxito tiene los pacientes con enfermedad periodontal con tabaco, implantes con tabaco, ¿no? Donde básicamente te dice que el tabaco causa un mayor porcentaje de fracaso, ¿no? Los pacientes con enfermedad periodontal, el tabaco hace que la enfermedad periodontal avance 2 o 3 veces más rápido, el éxito de los implantes baja de un 95-98% a un 80 o 85%, y este artículo es un poquito más científico y habla cómo el tabaco influencia en la respuesta periodontal, ¿no? Que no quiero entrar en detalle porque me demoraría de mucho tiempo, pero te explica cómo los mediadores biológicos, cómo hay una deficiencia de linfocitos y etc, que te dan la razón por la cual el cigarro trae un problema periodontal. O agrava la enfermedad periodontal. Si se van a colocar implantes, hay que hacer una tomografía. Actualmente las tomografías son computarizadas, lógicamente, y podemos meterlas en nuestras computadoras y hacer distintos cortes para evaluar dónde vamos a colocar el implante, qué tanto es la calidad de hueso. Hay la línea de Housefield, donde te dice las densidades, y hay artículos que dicen, dependiendo de qué línea de Housefield es, que habla de la densidad del ósea, qué tipo de hueso es. Y esta es la prótesis fija final, donde vemos los bordes metálicos, una estética bastante aceptable. Este es de imagen superior, acá están los dos implantes que se han colocado, este es el maxilar inferior, maxilar superior, la vista del lado derecho anterior, la vista del lado izquierdo. Si ven los implantes, aquí no ha cicatrizado del todo bien, algo que se espera en los pacientes fumadores. Posiblemente hay un error y realmente han debido estar esos implantes un poquito más separados, posiblemente. Y por eso es que acá no se forma una papila entre los dos implantes. Y aquí vemos cuando hacemos guías caninas. Hacemos guía canina del lado derecho, desoclusión del otro lado, guía canina del lado izquierdo, desoclusión del otro lado, que es importante manejarlo. Y miren esto, control periodontal, 4 años, 3 meses. Es decir, este control, estas fotos, son después de 2 años y medio de haber hecho la prótesis fija. Y es después de 4 años y medio de haber empezado el tratamiento. Y miren cómo se ha mantenido la estética. Miren cómo están los implantes, hasta incluso mejor que al principio. Miren el maxilar superior, miren el maxilar inferior. Estética bastante aceptable, bastante buena. Miren cómo empezó el caso. Cómo fue su primer juego de provisionales. Este es su segundo juego de provisionales. Y este es
la prótesis fija el día que se cementó, es decir, a los 2 años, y esta es la prótesis fija en su último mantenimiento, que debe ser hace aproximadamente un mes que lo vi al paciente y le tomé estas fotos, que es después de 4 años de empezar el tratamiento, es decir, después de 2 años o 2 años y medio de instalada la prótesis. Si se ponen a ver de forma detenida, por ejemplo acá en la premolar ven que hay un poquito más de recesión, ven que casi se mantiene la salud tal cual se dejó. Incluso si ven la parte de los implantes, ven que la encía incluso acá ha migrado la papila, este pedacito de falta de papila que había, lo ha migrado la papila, y eso es porque había una adecuada distancia entre implante y diente, cosa que de repente no se consiguió acá. Y la estética en este caso es bastante garantizada. Esas son las fotos de sonrisa al principio, su primera ferulización, primer provisional, segundo provisional y su definitivo. Y como conclusión de la presentación, esto fue dicho hace ya 150 años, donde no hay enfermedades, sino hay enfermos. Y con esto quiero decir es que no todos los casos se van a manejar igual. Hay muchas formas de llegar a un éxito de tratamiento y nosotros no tenemos que centrarnos solamente en ver la boca del paciente, el ATM y el problema periodontal, sino tenemos que ir un poquito más allá y evaluar la parte del paciente, cuál es lo que quiere el paciente, cómo conseguir que este paciente salga feliz con el tratamiento. Este paciente no quería algo rápido, se hizo algo lento, se hizo algo pausado y lo que hicimos fue la atención del paciente de forma integral, un proceso largo que duró 4 años y medio y que hasta el momento ha funcionado de forma exitosa. Yo quiero agradecer a todos por el tiempo prestado y voy a empezar a responder algunas preguntas que se me hayan realizado. Les vuelvo a repetir, no sé dónde es que puedo colocar mi correo para que me... Lo voy a escribir el correo, mi correo personal en el chat para que me escriban si están interesados en algún tipo de artículo. No sé cómo es arroba. No voy a apagar esto de casualidad. Ahí está. Este es mi correo. Me pueden escribir. Yo todos los artículos que he mostrado, yo los he leído en algún momento. Los tengo en virtual, o sea que se los puedo enviar para que los revisen. Y bueno, voy a empezar a responder algunas preguntas. ¿Se usó medicamentos en la terapia? No usé, me preguntan si usé medicamentos, si usé algún tipo de medicación en la terapia. En este caso no usé medicación, sí se ha podido usar medicación, es una alternativa bastante viable. Yo personalmente no me gusta el uso extensivo de antibióticos. Actualmente se sabe que en casos de periodontitis agresiva, que no es el caso, porque es una periodontitis crónica, en periodontitis agresiva es sumamente importante el uso de antibióticos y también es sumamente importante el uso de antibióticos en pacientes con múltiples usos, que no era el caso. Otro problema que lamentablemente tenemos acá, por lo menos en el Perú, es que no tenemos la posibilidad de hacer un cultivo para sacar exactamente qué antibiótico necesita, que sé que en muchos otros países lo hacen. Entonces, a darle un antibiótico que de repente no le da mucho efecto y tenerlo como antibiótico 2 o 3 semanas, yo personalmente no lo he usado. Pero sí es factible, sí se puede usar. Normalmente lo que usan es amoxicilina y a veces la combinan con amoxicilina más ácido clavulámico y en casos muy severos pueden usar amoxicilina con metronidazol, ¿no? Pero sí es una alternativa y sí es una alternativa viable. ¿Qué opina de aplicar ácido fosfórico después del alisado? ¿Qué opina de ácido? El uso de acondicionamientos de radiculares, que tenemos el ácido fosfórico, una época también se usó la tetraciclina, está demostrado, y si hay muchos estudios de investigación, que la mayoría son estudios a corto plazo, donde se ha visto que luego de usar estos acondicionamientos de tejido, sí se consigue una inserción de fibras conectivas. Se puede usar. Yo particularmente no practico eso. Lo que yo he leído es que estos te dan unos resultados histológicos a corto plazo buenos, pero cuando se estudian estos acondicionamientos a largo plazo, las diferencias clínicas no son tan marcadas, no hay unas diferencias clínicas mayores. Yo no he usado en este caso, sí se puede usar como algo adicional, pero como les vuelvo a decir, lo que yo he leído, lo que yo he estudiado, es que a largo plazo no te garantiza un mayor éxito que no. Pero daño no le va a hacer y es una posibilidad. ¿Algunas recomendaciones sobre la dieta del paciente? ¿Algún alimento que pueda La dieta
En el principio el paciente estaba con la ferulización, que era un alambre que se lo coloqué. Efectivamente ahí no iba a poder ni de ninguna manera morder una manzana. Entonces tenía que haber una dieta ligeramente blanda durante la primera ferulización. Pero ya cuando se manejan los provisionales, tanto los de curado rápido como los de curado lento, ya no hay ningún tipo de limitación en la masticación, ¿no? Los dientes están hechos para morder, no están hechos para abrir botellas, no están hechos para romper bolsas. Si se usan los dientes para lo que son, perdón, no va a haber ningún problema, ¿no? Lo que no pueden usar es los dientes para abrir plásticos, los dientes de adelante están para cortar, entonces hay que usar los dientes para lo que son y no hay ninguna limitación, excepto en la primera parte, donde estaba ferulizado, que ahí se tiene que tener cuidado. Pero con los provisionales ya no había ningún problema con la masticación, con la alimentación. Si pudieras explicar un poquito más cómo se hizo exactamente la ferulización, o sea, con qué alambre, con qué... La ferulización que hice al inicio del tratamiento se llama una ferulización intracoronaria. Yo hago esta ferulización intracoronaria porque lo que consigo es, si hago la ferulización, que es, no sé si conoces la ferulización clásica de la ortodoncia, donde colocan un alambre por detrás sobresalido de los dientes, puede acumular placa bacteriana. Entonces lo que yo hago es agarrar un alambre de 0,8, estos de ortodoncia, con mi alicate, hago un desgaste a nivel de los caninos, de los laterales, de los caninos, de los dientes que me quedaron, hago como un canal con una fresa redonda, hago como un canal, coloco este alambre y de ahí le pego los dientes, y los pego con una resina normal, tanto en el maxilar superior e inferior. Eso se llama ferulización intracoronaria, el nombre no me acuerdo dónde lo leí, pero está en los libros, y se hace efectivamente justo para que sea más fácil la posibilidad de acceso a la limpieza. Ahora, igual, un diente o una zona ferulizada es difícil de limpiar, no es fácil, y al paciente hay que enseñarle a hacerlo. ¿Qué marca o qué tipo de ionómero se usó para cementar los provisionales? Les voy a ser sincero, no tengo la más remota idea qué ionómero o qué marca habré utilizado. Como les comento, yo veo más que todo la parte periodontal e implantes, lo trabajo con un rehabilitador, no sé exactamente la marca, pero para serles sincero, no creo que la marca del ionómero haya tenido ningún tipo de implicancia en el éxito del tratamiento, ¿no? Cualquier marca de ionómero para la cementación, que se ha hecho para la cementación, va a funcionar de forma perfecta. Si en una rehabilitación en herradura, digamos, aparece una bolsa en la molar posterior, ¿qué cosas especiales hay que tener en cuenta? Me dicen, si en una prótesis como esta, de herradura, ¿no? Que se llama arco cruzado, que va de segunda premolar, comienza a tener bolsas en distal de las piezas, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es controles periódicos, hacer re-raspajes, enjuagatorios con clorexidina, enseñarle a limpiarse bien esa zona y tratar de controlarlo radiográficamente cada cierto tiempo para evitar que esto siga creciendo. Lamentablemente, y esto puede ocurrir si las bolsas siguen creciendo y siguen avanzando y se sigue perdiendo, bueno, lamentablemente, y eso también yo lo escuché una vez, los dientes que te dio Dios, te dio la naturaleza, son para toda la vida y son gratis. Y los dientes que te hace el dentista te duran poco tiempo y son caros. Entonces, lamentablemente, si hay persistencia de bolsas y todo, habrá que sacar todo y buscar otra alternativa de tratamiento. Por eso es que es muy importante en estos casos usar provisionalización de 6 a 12 meses para ver cómo funcionan los dientes, cuál es el pronóstico de los dientes antes de hacer la cementación definitiva, ¿no? Y la rehabilitación definitiva. ¿Cuánto tiempo habría que esperar en un paciente fumador para hacer las etapas rehabilitadoras, digamos? Preguntan por ahí. En un paciente, me preguntan cuándo tengo que esperar en un paciente fumador para hacer la etapa rehabilitadora. Bueno, lo ideal es tratar de convencerlo que no fume, y si fuma, no va a esperar nada porque el paciente no va a dejar de fumar, así de sencillo. Entonces, dejar de fumar sería beneficioso para una fase quirúrgica, ¿no? Los cirujanos plásticos hablan de dejar de fumar un mes antes y 3 meses después. Cuando se colocan implantes se habla de dejar de fumar 6 meses durante el tiempo de la osteointegración del implante. Para la parte protésica en verdad no le veo mucha relación. Básicamente en un paciente periodontal lo que va a causar el cigarro es que hay una progresión de la enfermedad periodontal más rápida, ¿no? Entonces en verdad, lo que se tiene que aconsejar al paciente es que no fume, no que deje de fumar por lapsos. Lo ideal es que deje de fumar, y si no va a dejar de fumar por absoluto, por lo menos tiene que tratar de bajar su consumo del cigarro en un 50-60%. ¿Y qué marca de implantes usaste, la última? Bueno, sobre la marca de implantes, en verdad, no es tan importante la marca de implantes. Todos los implantes
que están en el mercado, o la gran mayoría, son implantes que han sido probados científicamente, son bastante buenos, hay una gran diversidad de implantes. Lo que yo sugiero de usar, lo que yo sugiero para cuando ustedes decidan colocar un implante o no, es que busquen una casa dental dentro de su región, en su país, donde tengan la capacidad de que les den los repuestos que se necesitan, los abatments que se necesitan, los pilares que se necesitan. No agarren a veces marcas que vienen muy nuevas y que son novedosas y que son muy baratas. Estas marcas de repente salen del mercado y se quedan con el implante en la boca y no lo pueden rehabilitar. Entonces lo que yo les sugiero en verdad, sobre la marca del implante, usen la que a ustedes más les parezca. Hay muchas que son buenas, la gran mayoría, todas son de titanio tipo 3, todas son de titanio tipo 2, todas son de titanio y se van a integrar, todas son bastante buenas. Lo que tienen que buscar es que dentro de su zona, dentro de la región donde ustedes vivan, tengan un buen proveedor de esa marca de implantes para que les dé los aditamentos y la información necesaria para poder rehabilitarlo. Porque al final los implantes no es más que una herramienta protésica, no es nada complicado, es simplemente un Lego que se va armando para colocar el diente. Y lo que tenemos que tener, si vamos a elegir un tipo de implante, es una buena casa dental que respalde ese implante. ¿Y formas de implantes, superficies de implantes? Sobre las superficies de implantes, sobre las formas de implantes, en verdad ahí viene mucho elección de cada uno. Hay implantes cilíndricos, implantes cónicos, se dice que los cónicos son posexodoncia. La verdad es que yo uso implantes cónicos para hacerlos no solamente posexodoncia. Y sobre la superficie de los implantes, antes al principio salieron los implantes maquinados que no tenían ningún tratamiento de superficie y funcionaban perfecto. Todos los estudios de Brandemark, que fueron los primeros estudios del año 75, en la conferencia de Toronto del año 82, cuando se presentaron los implantes, todos los implantes eran maquinados, es decir, con ninguna superficie y funcionan perfecto. La realidad es que las casas comerciales comenzaron a hacer un trabajo de la superficie de los implantes que mostraron que mejoraba la cicatrización en el primer proceso de su integración. Y ahorita todas las casas dentales tienen tratamientos de superficies diferentes pero muy similares, donde, como les vuelvo a decir, tanto la marca del implante como la superficie del implante no tiene tanto valor para el éxito del tratamiento, ¿no? Como yo les vuelvo a decir, lo que es más importante que conocer la marca o no la marca de algo es hacer un buen diagnóstico, manejar el paciente como una persona con su psicología, con sus problemas y darle una alternativa ideal a este paciente. Si se dan cuenta, casi el 50% del tratamiento, los primeros 2 años, mi gasto en material fue mínimo. Fue solamente acrílico y mis curetas para hacer el raspado. Y no usé casi nada más de materiales caros. Entonces, lo he tenido este paciente 2 años y medio, con provisionales, muy contento, casi invirtiendo muy poco dinero, y he conseguido que el paciente consiga una salud muy buena, y al final ya se pudo hacer algo definitivo. Bueno, creo que estas fueron las preguntas que pude rescatar de la exposición. Ojalá que les haya gustado la exposición y ya nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.